Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Dicho eso, comencemos con el mismo. ¿Cómo está, gente? Yo soy SquidTV, administrador general de SquidAdventure, y estamos en un nuevo video. Y en este video les traigo una excelente noticia, y es que después de 10 años Disney Channel decidió continuar con una gran serie. Así es, harán una nueva temporada de Phineas y Ferb. Todos recordamos que el último capítulo de Phineas y Ferb fue el último día de verano, así es, y yo siempre quise una continuación de la misma, y por fin Disney decidió hacerla. Pero lamentablemente el doblaje latino no será el mismo, ya que se publicó el tráiler de la serie y podemos ver que las únicas voces que permanecen son el Doctor y el Mayor Monograma. Así es, pero después a lo demás que se nos muestra en la serie son diferentes voces, así es. El primer capítulo de la serie se estrenó el 17 de agosto del 2007 y el último capítulo el 12 de junio del 2005. Tan solo 4 temporadas tuvo. Y es sorprendente que vayan a hacer una quinta temporada después de 10 años de inactividad de la misma. La verdad que cuando vi esta noticia no lo podía creer, ya que yo me vi la serie completa e incluso vi las películas que hicieron, por ejemplo la película de Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión, no sé si se acuerdan de esa película, la verdad que estuvo hermosa esa película. El tráiler dice 104 días más. ¿Qué significa esto? Podría ser 104 días hablando del verano, o podría ser 104 días de capítulos, es decir, 104 capítulos. Pero eso no lo sé con certeza. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, recordemos un poco la serie. La serie tuvo 146 episodios dividido en 4 temporadas. Su primer episodio fue llamado La Montaña Rusa y fue uno de los mejores episodios que vi. Incluso después hicieron otro capítulo, Viaje al Pasado, y nos muestran ese mismo capítulo de La Montaña Rusa para que lo recordemos. Y el último capítulo fue el último día de verano, donde los actores se despiden, o los personajes mejor dicho, y termina una gran historia con todos grandes y finalizando la serie que marcó la infancia de muchos. Bueno, acá me confundí de capítulo, dije un capítulo que nada que ver y por eso lo vuelvo a recalcar. El capítulo último día de verano trata de que hay una grieta que se va abriendo y va succionando todo, pero cuando lo succiona, esta grieta hace que todo el mundo se olvide que alguna vez existió ese objeto. Es decir, si succiona un tenedor, la gente nunca iba a recordar cómo comer con tenedor, porque no existían los tenedores. Cuando succionan a Phineas y Ferb, nadie recuerda haber visto a Phineas y Ferb. Esa es la cosa que tiene la grieta. Los únicos que lo recordaban era el Doctor y Candace, así es. Bueno, este capítulo trataba de eso, y al finalizar el capítulo lo que nos muestra es que están cantando una canción despidiéndose del verano. Efectivamente, nos recuerdan todo lo que pasaron en los capítulos anteriores. Ese era el capítulo. Lamento la confusión, pero bueno, ahí está. Aunque después de ese capítulo hicieron otro más, llamado Phineas y Ferb, los expedientes Osba, siendo un capítulo donde solo aparecen los agentes Osbas, es decir, los animales, pero no aparece Phineas y Ferb, ya que este capítulo, dividido en 2 partes, quisieron enfocarse en los agentes y en el Doctor Doomsday. Así es, ya que fue criado por ocelotes y por lo cual era considerado un animal también. Aunque animal sí era, ya que ¿quién pone un botón de autodestrucción en sus inventos que es para dominar al mundo? No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, él ponía un botón de autodestrucción en cada invento para que Perry solo toque el botón y rompa el invento. Sé que muchos quieren saber cuándo se estrena la quinta temporada, ya que la mayoría están emocionados y emocionadas por esta nueva temporada. Y estoy feliz de decirles que solamente falta un mes para que se estrene esta serie nuevamente, es decir, para que se estrene esta temporada nuevamente. La temporada saldrá este 5 de junio del 2025. Con la premisa que dice así: la nueva temporada de Phineas y Ferb seguirá a los ingeniosos hermanastros mientras afrontan otros 104 días de verano. Candace está más decidida que nunca a acusar por fin a sus hermanos menores, mientras que su ornitorrinco mascota, Perry,
sigue llevando una doble vida, como el agente secreto P, cuya única misión es impedir que el Dr. Doomsday se apodere del área limítrofe. Sí, ya me acordé porque la serie era un poco rara, pero era mi serie rara favorita. Sigamos. Las series, ya dije que se va a estrenar este 5 de junio y la verdad que estoy orgulloso de que se estrene. Yo me vi toda la serie, obviamente me vi del capítulo 1 hasta el capítulo final y estoy orgulloso de poder ver esta serie nuevamente. Sabemos que el 5 de junio se estrena y espero que al menos también hagan una película. Estaría bueno que hagan una segunda película. No sé si ustedes se vieron las películas, pero les voy a decir las películas que habían, obviamente. Oficialmente habían dos películas, que una salió el 2011 llamada Phineas y Ferb, la película, a través de la segunda dimensión. Y después hicieron otra película en 2020, es decir, en realidad lleva 5 años cancelados ya que hicieron otra película, que se llama Phineas y Ferb, la película, Candace contra el universo. Así es, esas son las dos películas oficiales que hicieron, pero la del 2020 va enfocada en Candace y la del 2011 es la que está enfocada en Phineas y Ferb. Ahora bien, yo creo que si a esta serie o a la temporada 5 le va bien, van a hacer una segunda película más de Phineas y Ferb. Sería una tercera película en sí. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿A la serie le va a ir bien en esta quinta temporada? Yo creo que sí. Y espero que le vaya magnífico, porque a mí me gustaría que continúe esta secuela. Ahora bien, yo soy Scooby TV, administrador de Scooby Adventure. Síganme en WhatsApp, que en Instagram estamos teniendo un problema muy grande, que se nos cerró Instagram, no sabemos qué está pasando. Todo eso lo estamos diciendo por el canal de WhatsApp. Si quieren ir a verlo, vayan a verlo, ahí se está dando toda la información. Intentemos que este video llegue a 60 likes, así es, 60 likes en este video para seguir trayendo más noticias como estas. Suscríbanse al canal, síganme en WhatsApp como les dije. Y bueno, cuando solucione el problema de Instagram, síganme en mi Instagram, que vamos a estar activos por ahí. Yo soy Scooby TV, administrador general de Scooby Adventure, y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós a todos, los quiero mucho. Adiós. Scooby Danger trae la emoción con tu cara.